Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora. Le damos gracias al Señor una vez más por habernos permitido poder estar acá frente a ustedes y primeramente frente a nuestro Padre, ¿verdad? Y poderles llevar esta palabra de vida, esta palabra de aliento a cada hogar, a cada familia que nos sintonizan. Mi nombre es Ángel López, hoy juntamente con mi esposa nuevamente, Paola de López, trayéndole la palabra del Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes, a sus familias. Hoy, como bien decía mi esposo, acá estamos, ¿verdad? Dándole gracias a Dios por este privilegio hermoso de llevar su palabra, hermanos. Somos de Ministerio Luz de las Naciones, de acá de la ciudad de Guatemala, del Departamento de Matrimonios, temas especiales para matrimonios, pero ahí sí que el Señor envía su palabra a quienes quiera, amén, así que bienvenidos. Amén. Solo acompáñenos ahí donde ustedes están, pues hacer una breve oración para que el Señor sea el que tome el control de este tiempo y de este tema. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te damos gracias, Señor, primeramente, Señor, por este día, Señor, que tú nos has regalado, Señor. Tu palabra dice, Señor, que cada mañana son nuevas tus misericordias, Señor. Y hoy, Señor, nosotros te agradecemos y te bendecimos, Señor, Amén. por ese amor, esa Señor. misericordia, Señor, que tú tienes para con Gracias. nosotros, Señor. Hoy Tanto te pedimos amor, que tú Señor. tomes el control, Señor, de este tiempo, Señor. Toma tu Que tú tomes el control de nuestras vidas, Señor. Sí, Que toda Señor. palabra que salga de nosotros, Así Señor, sea, sean palabras Padre. tuyas, Señor, y no palabras de hombre, Así Señor. Hoy nosotros sea, nos disponemos Padre, y en el nos nombre de entregamos Jesús. delante de ti, Señor, Lleva para tu que seas palabra, tú, Padre, Señor. en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y pues el día de hoy, hermanos y amigos, pues el Señor ha puesto un tema en nuestro corazón, el cual pues hemos considerado que es de suma importancia poder tocar este tema, ¿verdad? Que tal vez muchas personas dirán, personas cristianas, personas que ya conocen al Señor en su corazón, que han creído en el Señor y dirán muchas veces, este tema no va conmigo, pero más sin embargo, pues lamentablemente, pues yo he escuchado muchas veces casos en los cuales sí ha llegado hasta ese punto en hogares ya creyentes, ¿verdad? No solamente en personas inconversas, sino que en hogares de personas que han creído en el Señor, pero a causa de las situaciones que se presentan en el hogar, abrimos puertas en nuestro hogar y permitimos que el enemigo entre y pues haga de las suyas, ¿verdad? Y para Así. ello pues vamos a pasar directamente al tema, el cual lleva por nombre la violencia familiar. ¿Cuántas personas han sufrido este tipo de abuso? Porque prácticamente es un abuso en Así contra es. de la vida de una persona, ¿verdad? Va más allá de, no solo de contra las leyes del Señor, sino que se violan leyes que se han establecido pues en este mundo, ¿verdad? En las cuales que dice que debemos de respetar la vida humana, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a leer directamente vamos a pasar a la palabra del Señor para Amén. ver a qué es lo que el Señor nos quiere llevar el día de hoy. Amén. Amén. Para ello vamos a leer Proverbios 3, 30 al 33. Y dice la palabra del Señor: no busques pelea sin motivo cuando nadie te ha hecho un daño. Oiga lo que dice aquí el Salmo 30, dice: no busques pelea sin motivo cuando nadie te ha hecho daño. Y veamos lo que dice el 31: no envidies a las personas violentas, ni imites su conducta. Acá el Señor nos dice de que nosotros no debemos de envidiar esas personas que cometen violencia. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor, hablando en un ámbito de pareja, ¿verdad? No tanto ahorita familiar, que muchas veces se sufre violencia contra la esposa, violencia contra los hijos, incluso violencia con
contra los padres, ¿verdad? Pero hoy vamos a enfocarnos un poquito más en lo que es una violencia contra su cónyuge, ¿verdad? ¿Acaso no dice la palabra del Señor que nosotros debemos de tratar a nuestras esposas como vaso más frágil? Esto nos enseña que nosotros debemos de cuidar. Vamos a poner un ejemplo para pues las hermanas pues que tienen la oportunidad de tener, tal vez, yo he visto muchas hermanas, muchas personas que tienen su juego de vajillas, ¿verdad? Que le tienen mucho cariño, pues, y están así que para que no les pegue el sol, ¿verdad? Que están moviendo así con cuidado y mucho. Y de eso es lo que nos habla el Señor. A nosotros los varones como cabeza de hogar, eso es lo que nos habla el Señor, que el Señor dice que Él no nos ha mandado acá, que nosotros vengamos a ejercer, a poner leyes de nosotros, sino que Él nos ha mandado a que nosotros vengamos a cumplir una función en el hogar, y esa es la de cubrir a nuestra familia, esa es la de proteger a nuestra familia. Y pues acá se despierta, a causa de esto, de la violencia, se despierta un espíritu de poder. Eso es lo que se mueve en medio de todo esto, un espíritu de poder en el cual una de las dos partes, porque hemos escuchado y hemos visto pues de que ya no solo los hombres, sino que ahora también las mujeres pues han adoptado, por decírselo de alguna manera, este movimiento de que ahora vemos que son hombres también violentados por sus esposas, ¿verdad? Ahora ya no solo son hombres violentando a las mujeres, sino que también ahora las mujeres. Pero eso va más allá de tal vez un abuso físico, sino que va más allá, que va a trascender no solo en lo físico, sino que en lo espiritual. Así es. Porque se está buscando un empoderamiento, un poder en el cual, ¿quién es el que tiene más poder? ¿Quién, el que dice, bueno, el que manda acá soy yo? Cuando el Señor nos enseña en su palabra, Él nos establece un orden. Este versículo lo hemos mencionado ya varios temas atrás, hemos estado viendo este versículo en diferentes facetas, y hoy el Señor nos lo trae a nuestra memoria, porque dice que el hombre es cabeza del hogar. El hombre es cabeza de su esposa, Cristo es cabeza del Señor, y Cristo es cabeza del hombre, y el hombre es cabeza de la esposa, y ellos son cabeza de los hijos. Entonces el Señor establece un orden, en los hogares, y el Señor no quiere que nosotros vengamos a saltarnos todos esos parámetros que el Señor tiene y que el Señor pone. Amén. Sigamos leyendo, ¿qué dice el 32? El Señor detesta a esa gente perversa, en cambio ofrece su amistad a los justos. Oiga lo que dice el Señor dice que el Señor detesta a esas personas, porque el Señor dice que el Señor es amor, pero acordémonos que es fuego consumidor. Pero el Señor primeramente, pero Él menciona que Él es amor, y por eso que Él es misericordioso, y por eso que el Señor detesta a esas personas perversas con ese corazón lleno de ira, lleno de contienda. Amén. Veamos qué dice el 33. Y el Señor maldice la casa del perverso, pero bendice el hogar de los justos. Oiga, algo bien importante, y pongamos atención en lo que dice el 33. Oiga lo que dice. El Señor maldice la casa del perverso, pero bendice el hogar de los justos. Entonces, hoy el Señor nos está haciendo un llamado a que nosotros tengamos esa justicia que es Él, que nosotros tengamos al Señor en nuestros corazones, para que haya bendición en nuestros hogares. Porque si hemos abierto las puertas a pleitos, a contiendas, no va a haber bendición en ese hogar. No va a haber bendición en ese hogar. Ese hogar va a ser como aquella tierra árida en donde cae la semilla. Amén. Y no da fruto. Así va a ser ese hogar va a ser infértil. Pero si queremos que nuestros hogares sean fértiles, tal vez hablándolo con cosas literales, cosas que podemos ver,
pero también lo podemos llevar a lo espiritual. Si queremos que nuestro hogar sea fértil espiritualmente y que crezcamos, porque dice la palabra del Señor que nosotros debemos de ser como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, y si que nosotros queremos llegar hasta ese nivel, nosotros debemos de tener una tierra fértil, tenemos que tener una tierra fértil en nuestro hogar, incluso primeramente en nosotros, debemos de tener esa fertilidad en nosotros para que el Señor haga descender de su bendición y sea multiplicado todo aquello que el Señor quiere que sea multiplicado en nuestros hogares. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos, que el Señor es quien bendice a los hogares de los justos, dice, pero la casa del perverso es el Señor la maldice. Esto lo dice Proverbios 3:33. Cuando entra la perversidad a nuestro hogar, la verdad que no hay paz, se pierde la paz. El Señor quiere hogares llenos de paz, llenos de amor. No es todo perfecto, en el matrimonio no es todo perfecto, pero el Señor es quien respalda, si el Señor es quien gobierna nuestro hogar y no hay un matriarcado y no hay un machismo, entonces vamos a tener la bendición del Señor. Amén. Y cuando hablamos de violencia, cualquiera se puede imaginar a un agresor, ¿verdad? Golpes, pleitos, gritos, violencia sexual donde hay fuerza, ¿verdad? Eso es lo que viene a nuestra mente primeramente, pero realmente la violencia no solamente es física, sino también psicológica. La violencia, cuando hablamos de violencia, estamos hablando también de que las palabras pueden herir, pueden ser palabras tal vez la voz suave, pero lo que lleva, el significado de la palabra, esa palabra puede herir y puede llevar violencia. Pero vemos nosotros en los últimos tiempos cómo ha habido una violencia contra la mujer, y como lo mencionaba mi esposo, no es solo contra la mujer, sino que también contra el varón. Y yo les quería leer esto, porque dice, este es un informe secular, que dice que todos los días 38,000 niñas son coaccionadas a casarse a una edad temprana y tienen más probabilidades de quedar embarazadas antes que sus cuerpos estén lo suficientemente maduros para un parto seguro de sus bebés. De hecho, las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa principal de muerte entre las niñas de 15 a 19 años en todo el mundo. Actualmente, la mutilación genital femenina afecta a más de 125 millones de niñas y mujeres. Una investigación realizada por la Organización Mundial de la Salud ha demostrado que 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo sufre violencia física o sexual, perpetrada por una pareja íntima, o los miembros de la familia perpetran alrededor de 5,000 asesinatos llamados equivocadamente crimen de honor de mujeres al año. El femicidio, el asesinato de mujeres por motivos de género ha sido un fenómeno creciente en América Latina, con cuerpos femeninos terminando en vertederos y zanjas. Y un dato muy importante acá, el costo global de la violencia contra las mujeres y su impacto en el desarrollo, las economías y la salud es enorme, y su impacto en la vida humana individual es incalculable. Ahora vemos que hay acá una noticia donde dice, en dicho texto se da a conocer que las denuncias por delito de violencia intrafamiliar aumentaron durante el primer trimestre del 2020, el 19% en comparación con el mismo periodo del año anterior, pues tan solo en marzo de este año, cuando inició el programa Quédate en Casa, se presentaron más de 20,000 denuncias por violencia familiar. Hermanos, estos son datos, dice que son incalculables la violencia contra la mujer. Dice que 1 de cada 3 mujeres sufre violencia. Y imaginémonos, y la violencia contra los hombres, contra los niños. Y hablemos también de hogares cristianos. Hablemos de hogares cristianos también. Porque pasa, hay violencia en los hogares cristianos.
hay violencia en las familias. Entonces vemos cómo el Señor, los últimos tiempos, hermanos, vemos cómo en los últimos tiempos dice de que la maldad va a aumentar. Pero en medio de la maldad, el Señor dice también tenemos una promesa del Señor, de que el Señor está con nosotros definitivamente, pero que también viene un espíritu de Elías en que hace volver los corazones de los hijos a los padres. Tenemos un tiempo de gracia y de misericordia donde el Señor dice, yo quiero que ustedes se vuelvan en amor, yo quiero que ustedes aprendan a amarse, a respetarse, yo quiero que sus hogares sean bendecidos. El Señor aborrece el pecado, la violencia es un pecado. Y de los niños, ¿cuántos niños no sufren violencia? ¿Cuántos niños ahora mismo no están sufriendo violencia? Hombres, y en los hombres es mucho más difícil contemplar cifras porque hay cierto tabú en los hombres que son machistas y que no les pasa nada, pero bien, también hay violencia hacia los hombres. Amén. Sí, amén. Y sí es algo bien importante mencionar esto, ¿verdad? De que, como les decía, tal vez no habían enfocado tanto a los padres, hijos y más que todo al cónyuge, ¿verdad? Pero sí es importante mencionar cómo es que el hombre, como dice la palabra del Señor, dice que a lo malo le aman bueno y a lo bueno le aman malo. ¿Por qué les digo eso? Porque la palabra a nosotros nos enseña y nos dice, como les decía al principio, que nosotros debemos de amar a nuestras esposas y tratarlas como vaso más frágil. Amén. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Viene y hiere física, verbal, emocionalmente a su cónyuge. Pero la palabra nos dice que nosotros debemos de amarla y debemos de cuidarla como vaso más frágil. Ahora vamos a los hijos. La palabra del Señor nos dice, instruye al niño en su camino, dice. El Señor nos manda a nosotros y nos dice que nosotros instruyamos al niño en su camino para que de grande no se aparte de él. Pero muchas veces, ¿qué es lo que vienen a hacer las personas? Vienen a violentar, vienen a abusar, incluso sexualmente, psicológicamente, físicamente, de los hijos. ¿Cuántas noticias hemos visto hoy en día que han estado sucediendo cosas similares a estas? Hemos escuchado que una niña, que un niño sufrió de tales abusos. ¿Hasta dónde va a llegar el corazón perverso del hombre? Y esto es lo que el Señor quiere romper con las personas. El Señor quiere sanar todas esas cosas en sus corazones, quiere arrancar toda esa maldad que está en su corazón. Y ahora pasemos a los padres. Cuando la palabra del Señor nos dice, honra a tu padre, honra a tu padre y a tu madre. Y muchas veces hemos visto casos en los cuales muchas personas no tienen misericordia de sus propios padres, los dejan abandonados, incluso son abusados, son golpeados, son insultados. Y cuando el Señor nos dice que nosotros debemos de honrar a nuestro padre, a nuestra madre, entonces vamos en contra de la palabra del Señor, nosotros vamos en contra de lo que el Señor ha dejado, en contra de lo que el Señor ha puesto en su palabra, que nosotros debemos ser guiados conforme a la palabra del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere hoy restaurar. El Señor quiere restaurar todo eso. Por eso decías tú, me llamaba la atención cuando decías tú de que el Señor iba a enviar el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, porque eso es lo que el Señor quiere restaurar, todo eso. Porque también dice la palabra del Señor que en los últimos días la maldad se aumentaría, pero el Señor quiere tener misericordia, porque como lo decías tú, hoy es un tiempo de gracia, y debemos de aprovechar ese tiempo que el Señor está trayendo a cada familia, a cada hogar, para que sean restaurados. Aleluya. Porque llegará esa gracia y ese favor del Señor solo sí y solo sí la persona acepte. Porque dice que el Señor es un caballero y Él llama a la puerta, toca, y si alguien abre, Él cenará con él. Él no viene a violentar, Él no viene a exigir, Él no viene a decir, ábreme la puerta porque yo quiero entrar. No, Él no es como el enemigo que entra sin pedir permiso.
Amén. Amén. Y solo vamos para mencionar, nosotros pues logramos ver 3 tipos, llamémoslo de esa manera, 3 tipos de violencia que pues se sufren. El primero va como por secciones, va como por niveles, digámoslo de esta manera, el cual el primero nosotros le hemos puesto la violencia física, que comienza tal vez con algunas palabras que no trascienden, pero comienzan con palabras hasta llegar a los golpes, hasta llegar al maltrato físico, hablando del maltrato del cuerpo, golpes y todo, y la persona pues queda lastimada, con cicatrices y todo eso. Ese es el primer paso que logra entrar en una persona o se logra hacer en una persona. El siguiente paso, que eso va aumentando, así como el enemigo, como dice que el enemigo es imitador de lo que el Señor hace, el enemigo quiere imitar eso, pero el enemigo a todo lo contrario de lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces viene, y como segunda fase viene la violencia física, la violencia psicológica, en el cual ya no son palabras que no trascienden, sino que ahora son palabras de maldición, comienzan a maldecir, a violentar, a tratar mal a una persona, pero esas palabras ya van más allá porque ya van trascendiendo. Ya son palabras que no solamente le afectan a la persona, sino que afectan psicológicamente a la persona, sino que afectan tal vez generacionalmente a las personas, porque son palabras que las personas guardan en su corazón, porque dice que sobre toda cosa guardada, nosotros guardemos nuestro corazón, pero debemos de tener cuidado porque nuestro corazón es engañoso. Pero esas son cosas que, esto es como, tal vez el corazón es como una esponja, yo lo veo de esa manera, el corazón es como una esponja. Si nosotros vemos una esponja, la sumergimos en agua, esa esponja va a absorber la mayor cantidad de agua que pueda, ¿verdad? Y así mismo es nuestro corazón, porque nuestro corazón absorbe todas esas cosas, nuestro corazón absorbe, tal vez no solo, muchas veces nosotros queremos que nuestro corazón absorba cosas solo buenas, pero más sin embargo muchas veces el corazón absorbe las cosas que son malas, y eso es lo que le va a afectar a la persona conforme vaya pasando el tiempo. Amén. Va a dañar su alma definitivamente. Y como el tercero, la violencia espiritual, el cual es que nosotros ya venimos a golpear lo espiritual, porque nosotros ya dejamos entrar el pecado en nosotros. Nosotros dejamos que el pecado entre en nosotros, y es cuando violentamos nosotros a nuestro espíritu. Veamos lo que dice Santiago 1:15. Oiga lo que dice la palabra del Señor para poderle poner, como dicen por ahí, un poquito de salsa a los tacos. Oiga lo que dice. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces acá no podemos dar cuenta de lo que les decía. Como última fase, como tercera fase, como queramos llamarle, violentamos contra nuestro espíritu porque dejamos que dé a luz ese pecado. Y cuando dejamos que dé a luz ese pecado, estamos dejando que crezca en nosotros la muerte. Volvemos nosotros nuevamente a morir. Porque no dice la palabra del Señor, pues, de que antes de que nosotros viniéramos al Señor, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso es lo que nosotros volvemos a hacer cuando nosotros dejamos que el pecado entre en nosotros, que cualquier espíritu entre en nosotros.
Que cuando nosotros descuidamos nuestro huerto y permitimos que todas esas cosas vengan a hacer daño a nuestro hogar, nosotros estamos dando lugar a que nosotros muramos espiritualmente y retrocedamos y le demos ese lugar al enemigo, y le cedamos ese lugar al enemigo y desvaloricemos lo que el Señor ahorita en este momento yo hablo a las personas pues que han conocido al Señor en su corazón, porque prácticamente lo que hacemos es menospreciamos el sacrificio que el Señor hizo por nosotros en el momento que nosotros dejamos que todas estas cosas sucedan. Amén. Amén. Vamos a leer, hermanos. Salmos 11:5 dice la palabra del Señor: el Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Y vamos a ver en el diccionario Strong el significado de violencia, que es la palabra hebrea jamás, con K al frente. Vamos a ver qué significa, hermanos. Dice: por implicación, mal, que es un daño; por metón, ganancia injusta; afrenta, agravio, cruel, daño, desnudar, falso, forjar contra, hacer iniquidad, injuria, injurioso, injusticia, injusto, mal, maldad, malo, malvado, rapiña, robo, violencia, violenta. Vemos, hermanos, cómo la violencia viene a ser algo injusto, viene a traer un mal a nuestro hogar, viene a robar la paz. Eso es lo que viene a hacer la violencia, viene a robarse la paz del hogar, es una iniquidad, es algo que el Señor decía acá en el Salmo que leímos, es algo que el Señor aborrece a todos los que aman, dice, aman la violencia, a los malvados. Entonces, hermanos, realmente, ¿quién es bueno en este mundo? Realmente por misericordia hemos sido alcanzados nosotros, porque traemos el pecado lo traemos, el pecado solo Jesucristo nos limpia de todo pecado, pero traemos eso en nuestro corazón. Pero el Señor quiere venir a limpiar todo eso, y para ello vamos a ver qué es lo que debemos nosotros de hacer también. Leamos 1 Corintios 10, 12 al 13. Dice la palabra: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y si Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa si yo soy violento o yo soy violenta? Yo no me puedo controlar, es que no me puedo controlar. No me pueden decir nada porque se enciende todo. Hay gente que se caracteriza de esa manera. Pero el Señor nos dice que nosotros debemos de resistir, porque es una tentación que viene. Debemos de resistir, debemos de orar, debemos de tener intimidad con el Señor. Amén. Amén. Sí, solo para poder fortalecer un poquito más de lo que tú mencionabas acá en Amén. Violencia, la violencia que menciona Salmos, es verdad. Amén. Este tipo de violencia es la que está hablando acá en Salmos, donde dice: como a los malvados aborrecen a los que aman la violencia. Este tipo de violencia es la que el Señor menciona acá en Salmos, que es esta que tú ya mencionaste, ¿verdad? Que quiere decir falso, forjado, contra, mal, daño. Pero cuando estábamos viendo, ¿verdad? Y pudimos darnos cuenta que hay otro tipo de violencia. La palabra del Señor menciona donde dice que solo los valientes arrebatan, solo los violentos arrebatan el reino de los cielos, dice, ¿verdad? Sí, que el reino de los cielos sufre violencia. Entonces, esa es una violencia que la palabra menciona, para que tengamos en cuenta que
lo buscamos y dice que ese es un tipo de violencia en la que es fuerza, es firmeza. Entonces, valentía. exactamente, entonces no es Hay diferentes tipos de violencia que se pueden mencionar y que podemos ver acá en la palabra del Señor. Amén. Amén. Entonces vamos a ir. Vamos a mencionar una de las cosas que, pues, que se dan dentro de las familias, ¿verdad? Amén. Las cuales ya mencionamos dos de ellas, que es el matriarcado, el machismo, comportamientos agresivos y el femicidio, ¿verdad? Que se dan y hemos visto pues de que prácticamente, no sé si llamarle, que pues tal vez las personas lo ven como de una forma de moda, ¿verdad? Que ha estado así como que se ha levantado últimamente todo ese movimiento, pero es en contra sí que es en contra de las leyes y en contra de la palabra del Señor, en contra de la voluntad del Señor, que todo esto se ha estado moviendo. Amén. Vayamos a Santiago 3:5 al 18. Dice la palabra del Señor: así también la lengua es un pequeño miembro y se gloria de grandes hazañas. Ved cómo un poco de fuego incendia grandes bosques. Entonces acá el Señor nos enseña de que muchas veces a causa de una palabra pueden venir guerras, hablemosle así. ¿Y cuántas veces hemos visto eso, verdad? Muchas veces nosotros nos ponemos como ejemplo, vivimos ese tipo de situaciones porque a causa de una palabra maldicha, una palabrita, se vuelven en grandes problemas. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros no debemos dejar que las pequeñas zorras destruyan los grandes viñedos. A eso se refiere la palabra cuando menciona que no debemos de dejar que las pequeñas zorras destruyan esos grandes viñedos. Nosotros debemos de pedirle sabiduría, entendimiento al Señor, debemos de pedirle dominio propio, porque con Amén. esto yo no les estoy diciendo, miren hermanos, miren amigos, ustedes no van a tener una discusión, no van a tener un mal rato, no que la palabra nos sirve para que nosotros podamos entender y saber de qué manera nosotros debemos de tomar las cosas, debemos de reaccionar en las diferentes situaciones que se nos presenten. Por eso que dice que así también la lengua es un pequeño miembro y se gloria de grandes hazañas. Ved cómo un poco de fuego incendia grandes bosques. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad colocada entre nuestros miembros. La lengua contamina a todo el cuerpo y encendida por el infierno incendia a su vez toda nuestra vida. Entonces, por eso que dice también la palabra del Señor que nosotros en nuestra boca el Señor ha puesto y nos ha dado el poder de poder nosotros dar vida o dar muerte. Eso nos enseña que el Señor nos ha dado esa potestad, nos ha dado ese poder en nuestra lengua, pero ¿qué es lo que nosotros, qué decisión nosotros vamos a tomar de dar la vida o dar muerte? Pero el Señor nos hace un llamado. El Señor nos dice que Él nos ha llamado a que nosotros podamos bendecir a nosotros como cabeza. Ahora el Señor nos ha llamado a que nosotros bendigamos y que si nosotros queremos que esa bendición caiga sobre nuestro hogar, nosotros debemos de tomar y debemos de refrenar nuestra lengua. Amén. Amén. Así es. Dice el 7, se pueden domar y de hecho han sido domadas por el hombre toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de animales marinos, pero ningún hombre puede domar su lengua. Es un mal que trabaja incansable, está llena de veneno mortal.
Con ella bendecimos al Señor, al Padre, y con ella maldecimos a los hombres creados a imagen de Dios. De la misma boca salen la bendición y la maldición. Hermanos, esto no debe ser así. ¿Acaso la fuente maná por el mismo caño de agua dulce y amarga? Sí, amén. ¿Cuántas veces hemos visto, hermanos, para poner un ejemplo, siervos, ministros del Señor en su hogar, tal vez diciendo cosas con su boca o mal, bueno, tal vez cometiendo actos que van en contra de la voluntad del Señor en su hogar? Y cuando vemos, tal vez en la noche, en la tarde, están entregando, dando la palabra del Señor, debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado qué es lo que nosotros hacemos. Porque nosotros no podemos ser o tratar de ser una cosa cuando nos presentamos en la casa del Señor y ser otra cosa cuando nosotros estamos en nuestros hogares. Porque dice el Señor, ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? O como decía acá la palabra, ¿verdad? Que no puede salir de una fuente aguas dulces ni aguas amargas, decía, ¿verdad? No puede salir de eso. O se es o no se es. Amén. Por eso que también dice la palabra del Señor, y todos conocen este versículo donde dice que el Señor dice que vomitará a todas aquellas personas que sean tibias. El Señor quiere o es frío o es caliente. El Señor no le gusta las cosas que son a medias. Amén. Amén. Sigue diciendo Santiago 3:12. Hermanos, ¿puede acaso la higuera dar aceitunas o higos la vid? Tampoco un manantial de agua salada puede dar agua dulce. ¿Hay alguno entre vosotros que sea sabio y experimentado? Muestre con su buen comportamiento las obras marcadas con el sello de la finura y de la sabiduría. Pero si abrigáis amarga envidia y rencillas en vuestros corazones, no sigáis mintiendo ni gloriándoos contra la verdad. Esa sabiduría no ha venido de Dios, es terrenal, meramente natural, demoníaca, dice. Sigue diciendo Santiago 3:16, porque donde hay envidias y rencillas, allí hay desorden y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría de Dios es ante todo pura, luego amante de la paz, moderada, indulgente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sin hipocresías. Mediante la paz siembra ella el fruto de la virtud para aquellos que obran la paz. Gloria a Dios. Vemos acá como tú decías, ¿verdad? O es frío o es caliente. La higuera, dice en Santiago 3:12, ¿verdad? Que acabamos de leer. O la higuera no puede dar aceitunas o higos la vid, ¿puede acaso? Entonces vemos como que cada árbol, dice la palabra, que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿de dónde sale la maldad? La maldad no es aquello, dice, que entra, sino que lo que sale del corazón del hombre, de lo que hay en tu corazón, de eso va a hablar tu boca. ¿Y por qué hablamos tanto de la boca, ese miembro tan pequeño que es tan difícil de dominar o de domar? Porque de ahí empieza la violencia, con un pensamiento ahí del corazón y sale por la boca y luego ya se vuelve físico. Y empezamos a violentar, a lastimar almas. Y eso puede transcurrir durante años, generaciones. Y vemos las familias que quizás usted ha visto, familias donde se hablan, aparentemente ellos ya es normal, pero uno dice, bueno, ¿cómo puede hablarle así? ¿Cómo puede hablarle así a su esposo? Tal vez no son malas palabras, porque para violencia no son malas palabras como nosotros las conocemos, que a la gran que palabrota, ¿verdad? Tal vez no es así, pero uno se da cuenta, ¿y cómo puede hablarle así a sus hijos?
o a su esposa o a su esposo, no hay respeto, se pierde el respeto. Entonces sigue diciendo acá, que dice que la sabiduría de Dios es pura, es moderada, indulgente, es sin hipocresía. Entonces, cuando hay violencia, hay hipocresía, no hay paz. Un matrimonio donde hay violencia, no hay paz, no está la paz de Dios. Pero dice que todo lo que siembra la paz, entonces eso es lo que vamos a cosechar. Si nosotros empezamos hoy a sembrar paz y a quitar toda envidia, todo desorden, toda clase de maldad en nuestro hogar, entonces vamos a empezar nosotros a sembrar paz y es lo que vamos a cosechar. Amén. Sí, amén. Y como decía acá en el anterior, ¿verdad? Dice que nosotros debemos de que nos muestre con su buen comportamiento, dice. Entonces, el Señor nos manda a que nosotros, como esto va agarrado a la mano a lo que les mencionaba, ¿verdad? Que no podemos ser nosotros una cosa en nuestro hogar y ser otra cosa en la casa del Señor. Nosotros debemos de dar ese testimonio, debemos de mantener ese testimonio, porque dice que nosotros somos cartas abiertas. Entonces debemos de dar nosotros ese testimonio en el cual podemos decir, el Señor es el que tiene el control en nuestro hogar, el Señor es el que tiene el control en nuestras vidas, el Señor es el que está en nosotros. Ese testimonio es el que nosotros debemos de mantener dentro de nosotros, porque no podemos decir que el Señor está en nosotros, el Señor está en nuestro corazón, el Señor está en nuestro hogar, el Señor es el que reina en nuestro hogar, cuando hacemos las cosas contrarias a lo que el Señor ha dicho. Amén. Amén. Veamos lo que dice Efesios 4:25 al 32. Dice la palabra del Señor: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Oiga lo que dice acá, es algo bien interesante, porque dice, por tanto, dejad a un lado la falsedad. El Señor nos dice que si habíamos estado envueltos, habíamos estado abriéndole puerta a nosotros a las cosas que no aprovechan a nosotros, a las cosas que no nos hacen bien, hoy el Señor nos está hablando, nos está diciendo, hoy yo les estoy dando una oportunidad una vez más para que podamos dejar esas cosas a un lado. Así es. Que hablemos nosotros la verdad, cada cual con su prójimo, que nosotros debemos de hablar la verdad. Pero ¿qué verdad es esa? Está hablando de Cristo, que debe de estar en nosotros de continuo, Cristo en nosotros, para que nosotros, cada vez que nosotros hablemos, salga de nosotros vida, porque dice que Él es Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Entonces, cada vez que nosotros hablemos, nosotros debemos de hablar vida, nosotros debemos de declarar vida, nosotros debemos declarar a Cristo. Aleluya. Y que dejemos todas esas cosas falsas, que dejemos todas esas contiendas, todos esos pleitos, esos rencores. El Señor hoy quiere quitar de cada uno de nosotros todas esas cosas que habían estado en nuestros corazones, tal vez habían estado afectando nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestros cónyuges, la relación con nuestros padres, la relación con nuestros hijos. Pero el Señor quiere traer ese renuevo a nuestros hogares. El Señor quiere traer ese renuevo. El Señor quiere quitar, quiere arrancar, quiere romper, quiere desarraigar todo eso que había estado haciendo daño. Amén. Dice el 26. Oigan lo que dice el 26. Airados, pero no pequéis. El Señor dice, ok, de acuerdo. Parafraseando lo que el Señor quiere decir acá en esta porción de la palabra, y dice, está bien. Porque tal vez no está bien, pero dice, sí, pueden tener
pueden hablar, pueden intercambiarse las palabras, pero no palabras groseras, palabras, sino que dice, pueden enojarse. Yo lo veo de esta manera. El Señor dice, está bien, pueden enojarse, pero no pequéis. O sea, el Señor dice que nos podemos enojar solo, yo lo veo así como superficialmente, que no debemos de llevar ese enojo. Por eso es que sigue diciendo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No podemos llevar y quedarnos con ese enojo en nuestros corazones y dejar que ese enojo sea sembrado en nuestros corazones y que ese enojo vaya creciendo día con día, y eso vaya a afectar y vaya a trascender en nuestras vidas. Y eso es lo que hace daño. Esto es lo que hace daño. El Señor dice, enojarse no es lo que hace daño, sino que lo que hace daño es que nosotros guardemos todas esas cosas, que guardemos y que quedemos con ese rencor en nuestro corazón, que eso es lo que nos hace daño. Eso es lo que no hace, lo que el Señor no quiere es que, dice, y que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Y el 27, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con él que tiene necesidad. Amén. Amén. No salga de el 29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Oiga lo que el Señor y sigue diciendo y sigue recalcando acá en su palabra. Como tú decías, hemos mencionado la boca muchas veces, pero en realidad es que es nuestra boca lo que va a hablar, como tú lo decías. De lo que hay en nuestro corazón, dice que en nuestro corazón, porque de la abundancia de nuestro corazón es de lo que habla nuestra boca. Y hoy el Señor es lo que el Señor quiere en nosotros es sembrar cosas nuevas, quiere sembrar amor, quiere sembrar paz, quiere sembrar en nosotros de su amor, para que todas aquellas cosas, como les decía, si habíamos tenido guardadas todas esas cosas, el Señor hoy quiere sacar todo eso. El Señor quiere limpiar eso de nuestros corazones, porque en realidad todos esos problemas que se dan, maltratos físicos, psicológicos, no va más allá, sino que esto sale de nuestro corazón. Y por eso es que debemos de nosotros primeramente cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas. De ahí debe de venir el cambio primeramente. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencias, así como toda malicia. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros hoy. Hoy el Señor quiere quitar todo eso, toda la amargura, todo el enojo, toda la ira, gritos. Amén. Porque dice que si en nosotros hay alguna de estas cosas, nosotros entristecemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se entristece. Amén. Amén, así es. Esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Que el Señor quiere, el Señor ya nos ha sellado. El Señor ya nos ha sellado para el día de la redención. Entonces tú tienes una marca, tú tienes al Espíritu Santo. Y no pierdas al Espíritu Santo por todo esto.
A veces el Espíritu Santo se puede alejar de nosotros y nosotros, porque nosotros no queremos, simplemente no queremos, Él se aleja. Porque nosotros lo desechamos, nosotros desechamos al Señor de nuestra vida, de nuestros hogares. Pero el Señor, como tú lo mencionabas, el Señor quiere traernos a una nueva vida. El Señor quiere renovar hogares. Amén. Y sigamos leyendo. Vamos a leer ahora Santiago 4, 1 al 7, hermanos. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Vemos de que las guerras, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los combates? ¿De dónde viene todo eso? De nuestros miembros, de nosotros mismos. Es algo que nosotros mismos nos buscamos. Es por eso que ustedes, yo no sé si han escuchado, hay mucha gente que dice, terminan peleando con Dios. Señor, ¿por qué me tienes así? Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué no prospero? Señor, ¿por qué no hay paz en mi hogar? Señor, ¿por qué mis hijos no me respetan? Señor, ¿por qué esto? Pero a veces es por esto, porque nosotros estamos haciendo malas cosas. Pedimos para nuestros propios placeres y el Señor no quiere eso. Por eso dice que tenemos que ser guiados por medio del Espíritu Santo, porque Él es el quien sabe, Él es el que conoce los pensamientos, Él es el que sabe y nos va a guiar qué es lo mejor para nosotros. Sí, amén. Sigamos leyendo lo que dice el 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O qué pensáis que la Escritura dice en vano? Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Aleluya. Entonces, hoy el Señor nos está, hoy es un día en el cual nosotros debemos de pedirle al Señor y decirle, Señor, hoy nosotros te pedimos que tú traigas sobre nosotros un espíritu de sabiduría, un espíritu de entendimiento para que nosotros podamos entender y para que nosotros entendamos esos tiempos y que en nosotros sea refrenada nuestra lengua, para que el Señor nos dé esa sabiduría en la cual nosotros debemos de tomar. ¿Qué decisión nosotros debemos de tomar? Amén. Hoy nosotros debemos de pedirle esa sabiduría del Señor. Hoy el Señor va a traer. Hoy el Señor va a traer sobre cada uno, sobre cada familia, sobre cada hogar esa sabiduría en la cual el Señor nos da y qué decisión correcta debemos de tomar. Amén. Amén. Dice Jeremías 17, 9 al 10. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. El Señor hoy te dice, hijo mío, entrégame tu corazón. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Entrégame tu corazón. Entrégame tu corazón, yo te voy a empezar a limpiar, porque quizás usted dice, yo no puedo salir de esto. Hay violencia en mi hogar. Hay violencia, ¿y cómo le hago? Tengo un esposo que no es creyente, me violenta, no puedo ir a la iglesia, no puedo ni orar, no puedo escuchar alabanzas. Hermanos, esto es tan común. Esto es tan común. Estamos hablando de hogares cristianos. Quizás el varón quiere y quizás la esposa no.
Y es que mi esposa no quiere ir a la iglesia, no quiere cambiar, hay violencia en mi familia, hay violencia en mi hogar. Pero hoy el Señor nos da el mejor tratamiento, que es su palabra, nos trae su palabra y nos dice: dame tu corazón, yo voy a empezar a guiarte, empieza a confiar en mí. Si tú crees, tú y tu familia, tú y tu casa serán salvos. Solo es de creer. Quizás has estado dudando de que el Señor no puede hacer un milagro, pero para el Señor nada es imposible. Y si no, pues como Abigail, ¿verdad?, que tenía un hombre que era necio en su hogar, ella tomó todo lo que tenía. Y usted puede decir: pero ¿qué si yo no tengo nada? Hay algo en tu corazón todavía, hay algo que ofrecer al Señor. Él es el que te va a abrir las puertas. No es con tus fuerzas que vas a pelear, no es con tus fuerzas. Y no peleamos contra carne ni sangre. Yo no peleo contra él. Cuando hay algún conflicto en el hogar, son las potestades, son las huestes de maldad, y tenemos que unirnos para vencer. Y si quizás tu cónyuge no se une a ti, pues únete al Señor, que es lo mejor. Primeramente, únete al Señor. Si tú sientes que no hay respaldo, no hay nadie en quien te apoye de tu familia, ni tus hijos, si te sientes sola, apóyate al Señor. Él es tu amigo, Él es fiel, Él te va a ayudar. Él te va a ayudar a pelear, y la mejor forma de pelear es en la intimidad con Él. Él te va a guiar a cómo vencer toda esa guerra. Amén. Amén. Ya para ir concluyendo, hermanos, solo vamos a leer, y esto es lo que hoy el Señor hoy quiere dejar en nuestros corazones. Esto es lo que vamos a leer a continuación. Esto es lo que el Señor quiere. En realidad esto es lo que el Señor quiere, es el deseo del Señor. Dice Mateo 7:12: traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia, eso nos enseña la palabra del Señor. Si nosotros queremos recibir, por eso es que dice que de lo que nosotros sembremos, eso es lo que nosotros vamos a cosechar. Si nosotros queremos amor, queremos paz, eso es lo que nosotros debemos de sembrar. Eso es lo que el Señor nos está llamando, a que nosotros sembremos paz, amor, unidad en nuestros hogares. Amén. Veamos lo que dice Efesios 5:15 al 17. Dice: así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Oigan lo que el Señor dice. Amén. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa: sométanse cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, el 24: así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra. Hoy el Señor nos está haciendo un llamado. Hoy el Señor está haciendo un llamado a aquellos hogares, a aquellos matrimonios. Gloria a Dios. El Señor dice: hijo mío, hija mía, hoy yo traigo una restauración, yo traigo una renovación a tu hogar, pero yo quiero que hoy tú entregues y saques todas aquellas cosas que ya no aprovechan a bien, todas aquellas cosas que no edifican tu hogar. Hoy el Señor quiere que tú entregues todo aquello en el nombre de Jesús. Nosotros hoy venimos mandando una palabra de bendición, una palabra de unidad, una palabra de amor. Así sea, Padre. Aún nosotros declaramos en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que tú pongas como un bálsamo sobre el corazón de aquellas personas que habían sido lastimadas,
que habían sido violentadas en el nombre de Jesús, porque Sí, tal vez Padre. habían pensado que no tenían solución, que no había salida. Sí, Pero Señor. hoy en el nombre de Jesús, En el nombre de nosotros Jesús, declaramos y nosotros rompemos con que toda llegue tu cadena, paz, con Señor. todo pensamiento que el enemigo había sembrado sobre esos hogares. Hoy en el nombre de Jesús, En el créelo, nombre de Jesús. créelo para que yo hoy hablo a tu vida. Tú que nos estás viendo en esta hora, Sí, hoy en el Señor. nombre de Jesús, En el cree en la nombre de palabra Jesús, del Señor, Padre. porque el Señor hoy está rompiendo. Hoy el Señor está rompiendo Aleluya. con todo aquello que el enemigo se había querido robar. Hoy el Señor te lo está entregando nuevamente, está restituyendo. Gloria hoy el Señor a está Dios. restituyendo todo aquel corazón que había estado tal vez despedazado, todo aquel corazón Señor. que había estado lastimado. Hoy el Señor lo está volviendo otra vez Lo a la creemos, vida. Padre. El Señor está trayendo Creemos tu esperanza. palabra, El Señor está Señor. trayendo esperanza a tu hogar, a tu Aleluya, familia, aleluya. a tu matrimonio. Gracias, Señor. Si habías pensado que tu matrimonio ya no tenía solución, hoy el Señor te está trayendo esa solución. Gloria a Dios. Pero el Señor quiere que tú entregues todo aquello que no te pertenece. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Señor, una bendición. Hoy Así declaramos, Señor, de tu amor y de tu espíritu sobre todos aquellos hogares, Señor, Derrama que habían bendición estado faltos de tu en el amor, nombre de Señor. Jesús, Hoy en el nombre de Señor. Jesús derrama sobre ellos, lleva sobre ellos, Señor, esa lluvia temprana, esa lluvia tardía, Padre. Así En es, el nombre Padre. de Jesús, Señor. Hoy, nombre Señor, de Jesús. bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, Creemos, por el poder de tu Padre. palabra, Lo bendecimos, creemos, Señor, esos Señor. hogares, Padre. Gracias te damos, Gracias, Señor, Señor. en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Amén. Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre sus vidas, hermanos y amigos que nos vieron en esta hora. Gloria En a el Dios. nombre de Jesús, yo los bendigo y espero estar una vez más nuevamente con ustedes, una próxima vez. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bendiciones, Amén. hermanos. Bendiciones.